Hola, buenas tardes. Hoy vamos a continuar con el sujeto y el predicado. Voy a dar alguna explicación porque creo que no ha quedado suficientemente claro a la vista de los ejercicios que muchos me habéis mandado. Y también vamos a resolver los ejercicios que os mandé el primer día que empezamos a ver el sujeto y el predicado. Bueno, como os comenté, el sujeto es lo que decimos de algo, es el concepto, la persona, animal, cosa, etcétera, de lo que hablamos, y el predicado es lo que decimos del sujeto. Esta diferencia entre sujeto y predicado se incluye en la obra de un filósofo antiguo, un filósofo griego llamado Aristóteles del siglo IV a.C. Él empieza a hablar del sujeto y el predicado en sus libros de lógica. Imagino que sabéis lo que es la lógica, ¿no? Siempre me sale este cartelito. Bien, la lógica es el razonamiento, ¿no? Como una serie de razonamientos, a través de una serie de razonamientos se llega a una conclusión. Un ejemplo clásico que se suele poner. Todas las personas son mortales. Sócrates, que era otro filósofo griego, es una persona, por lo tanto Sócrates es mortal, ¿no? Hacemos una serie de razonamientos, todas las personas son mortales, Sócrates es una persona, Sócrates es mortal, ¿no? Y llegamos a una conclusión. Ahora, la lógica debe de tener un orden, porque de lo contrario el razonamiento sería incorrecto. Imaginaos el siguiente ejemplo muy parecido al anterior. Todas las personas son mortales. Sócrates es mortal, por lo tanto Sócrates es una persona. Este razonamiento es incorrecto. Desde el punto de vista de nuestro conocimiento del mundo sabemos que es incorrecto por una razón. No podemos decir que Sócrates, por ser mortal, es una persona, ya que cualquier ser vivo es mortal. Por lo tanto, Sócrates podría no ser una persona, sino que podría ser un perro, una serpiente, etc., ¿no? No todos los que se mueren son personas. ¿Por qué se produce este fallo? Porque en la primera oración, en el primer razonamiento, vemos que todas las personas se incluye un elemento que se llama universal, todo, y se incluye a Sócrates dentro de ese elemento universal. Sin embargo, en la segunda no se produce lo mismo. Tenemos que el elemento universal es todos, todas las personas son mortales. Pero sin embargo, en lugar de identificar a Sócrates con este universal, con todas las personas, lo identificamos con este otro elemento, con mortal. Entonces no podemos establecer esta referencia, porque si dijésemos todos los mortales son personas, entonces sí, Sócrates es mortal, Sócrates es una persona. Pero al utilizar este elemento universalizador, es decir, que toma todos los elementos del conjunto, y identificar esto con los mortales, aquí ya no funciona el silogismo. Por lo tanto, aquí en este segundo caso es incorrecto. Más allá de que hayáis entendido, que no sé si me explica muy bien por qué el segundo razonamiento es incorrecto, lo importante de esto es que Aristóteles estudia este tipo de enunciados y nos va a decir, en los enunciados, en estos enunciados vamos a encontrar dos partes. Uno, la cosa de lo que hablamos, y dos, lo que decimos de esa cosa de la que hablamos. De la cosa de la que hablamos es el sujeto, y la palabra sujeto viene de sustancia. Ahora, ¿qué es la sustancia para Aristóteles? La sustancia para Aristóteles es la esencia de las cosas, y el sustantivo es la palabra que nombra a las cosas. Ya lo dijimos a la hora de hablar del sustantivo. Nosotros nombramos las cosas del mundo a través del sustantivo, una pizarra, una mesa, un ratón, pero también conceptos como las matemáticas, la sanidad, la justicia. En los sustantivos hay cosas que son comunes y que nos permiten darle ese nombre. Y eso es la sustancia. Y hay otras cosas que dentro de un mismo sustantivo las diferencian, y son los accidentes. Os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis mejor. Mirad, ¿qué es esto? Esto que os he puesto aquí, esta imagen, es una mesa. ¿Por qué? Porque mantiene rasgos comunes con la idea que nosotros tenemos de mesa. Una mesa es un mueble que sirve para apoyar cosas y que generalmente tiene 4 patas, aunque no necesariamente. Aquí tenemos otra mesa. Si veis, los dos objetos sirven para lo mismo. Es decir, son los dos muebles que sirven para apoyar cosas. Ahora bien, una de ellas es blanca y redonda y la otra de ellas es cuadrada y es de madera. Y está aquí, pues no sé de qué material, es de plástico o algo así. Y tenemos todavía otra mesa más.
Como veis, aquí hay una mesa que es diferente de las anteriores, entre otras cosas porque la cubierta, la parte de arriba, es de cristal, mientras que la otra es de madera y esta aquí no sé de qué material es, pero es algo así como plástico. Todos ellos mantienen algo en común. Son muebles que sirven para apoyar cosas y por eso les llamamos mesa. Es la sustancia de cada uno de estos objetos. Sin embargo, tienen cosas que las diferencian, como los materiales o la forma. Pues esos son los accidentes, lo que diferencia a unas cosas de otras. Todos ellos son mesas. Cuando tenemos que un sustantivo, un ser que existe en la realidad, se aleja demasiado de la idea que nosotros tenemos de ella, entonces cabe la posibilidad de que nos entre en dudas. Imaginaos, vamos a empezar por este de aquí, la ballena. Cuando a los niños pequeños se les dice que la ballena es un mamífero, les causa extrañeza. ¿Por qué? Porque nosotros la imagen que tenemos del mamífero no es esa. La imagen que tenemos del mamífero o bien es el propio ser humano o son animales con 4 patas. Sin embargo, nosotros la ballena la identificamos con los peces y con animales que ponen huevos. Entonces a nosotros, claro, por ser un animal marino, el hecho de que la ballena sea un mamífero es algo que nos extraña. Ya después lo conocemos, sabemos que es un mamífero y ya nos deja de extrañarnos, pero digamos que identificamos mucho más el mamífero con un animal terrestre que con un animal acuático. Tenemos esta segunda imagen de aquí que os he traído. ¿Qué es esto? Es un urinario, ¿verdad? Pero en realidad esta imagen que os tengo puesta aquí de un urinario es una escultura. Es una escultura de un tipo que se llama Marcel Duchamp, que fue un autor vanguardista que hizo arte a principios del siglo XX. Cogió un urinario o hizo un urinario, no sé si lo compró o lo hizo él mismo, supongo que lo compraría, y lo puso en un museo. Entonces, en ese momento, el urinario, que sigue siendo un urinario, deja de tener la función que habitualmente le damos para tener otra función. Y esa función es la de convertirse en una obra artística. Precisamente lo que nos viene a decir Duchamp con esto es que cualquier cosa que se le descontextualiza pierde su valor, le sacamos de su ambiente habitual y lo colgamos en un museo o lo exhibimos como obra de arte, se convierte inmediatamente en arte y entonces pierde su finalidad. Hay una secuencia muy graciosa de una película de hace ya unos años, creo que es de 1987, a ver si la puedo recuperar y os lo pongo en este vídeo cuando lo monte, que se llama Wall Street, que trata de un chaval que quiere entrar a trabajar en el despacho de un inversor de bolsa, ¿no? Un broker, un tipo que gana dinero en Wall Street, en Nueva York. Y entonces pues conoce a un tipo, a un inversor, a un gran inversor absolutamente multimillonario, que lo convierte en algo así como su discípulo. Y este chaval, el protagonista, se convierte de repente en un nuevo rico y empieza a redecorar su casa. Y el tipo se compra una mesa que tiene un agujero en el centro, y entonces cuando llega su maestro, su mentor, el gran inversor, llega allí, le sirve una copa, el inversor la va a poner encima de una mesa, ¿no? Y cuando va a apoyar la copa encima de la mesa, como tiene un agujero, se le cae la copa, ¿no? Digamos que eso sería el momento de transición en el cual un objeto deja de tener el valor que suele tener, ¿no? Como es la mesa que sirve para apoyar cosas, y empieza a tener una función decorativa. Seguro que todos tenéis en casa algún elemento, algún objeto que pasa lo mismo con él. Yo, por ejemplo, conservo una campana que sabe Dios de quién sería, la tenía mi padre y supongo que la heredaría de su abuela, de su bisabuela, sabe Dios quién. Es una campana, yo la tengo decorativa en casa, en su día serviría para algo, no sé muy bien para qué. Yo sé que mi tatarabuela tenía una tienda de ultramarinos, una cosa así, estoy hablando del siglo XIX, a lo mejor servía para yo qué sé, para tocar la campanilla para algo, no sé. Ahora mismo ha perdido su función porque yo nunca toco la campana para nada y sirve únicamente como objeto decorativo. Os he puesto también esta imagen central que se llama "Esto no es una pipa", y creo que esta imagen la vimos en clase y os pregunté ¿y por qué creéis que esto no es una pipa? Bueno, pues por una razón muy sencilla, porque no es una pipa, sino que es un dibujo, ¿eh? Aquí tenemos nuevamente lo mismo, tenemos la representación de la realidad. Bueno, todo este circunloquio que estoy dando en el sujeto y predicado es para decir que el nombre sirve para nombrar las cosas, que las cosas para ser nombradas por una determinada palabra tienen que tener una serie de cualidades, tienen que tener una serie de esas cualidades, y si se aparte de esas cualidades dejan de ser esas cosas. Nosotros vamos a hablar a través del sujeto, hablamos de esas cosas. El predicado. Predicado es una palabra un poco rara, porque no sabemos muy bien qué puede significar. De hecho, predicado tiene varios significados, ¿no?
El predicado, tal y como lo utilizamos nosotros al realizar en una oración, significa decir algo o de alguien. Es decir, es lo que decimos del sujeto. Por ejemplo, la mesa tiene 4 patas. El sujeto la mesa, el predicado tiene 4 patas. La mesa es redonda y blanca. Estamos hablando de esta mesa y decimos de ella que es redonda y blanca. O bien de esta otra mesa decimos que es cuadrada y de cristal. Por lo tanto, el predicado va a ser aquello que decimos del verbo. Y va a tener siempre que decimos del sujeto. Y va a tener siempre un verbo. De hecho, ya veremos posteriormente que va a haber una cosa que se llame núcleo del predicado. Y el núcleo del predicado, la palabra más importante del predicado, va a ser el sujeto, el verbo, perdón. Madre cómo estoy. Va a ser el verbo. Y después el resto de complementos que van a aparecer aquí completan el significado del verbo, ¿no? Tiene 4 patas. Este complemento aquí, este sintagma de aquí, 4 patas, nos va a decir aquello que tiene. Bien. Marta ya os estuve explicando el otro día una serie de características que tiene el sujeto. En primer lugar, concuerda en número y persona con el verbo. Por ejemplo, yo tengo un balón, él tiene un balón, ellos tienen un balón. Como veis, si voy cambiando la persona del verbo, cambia también la forma del sujeto, o si cambio el sujeto, cambia el número y persona del verbo. Aquí el verbo tener está en primera persona del singular, aquí el verbo tener en la segunda oración está en tercera persona del singular y en la tercera está en tercera persona del plural. Por lo tanto, para reconocer el sujeto, lo que tenemos que hacer es cambiar el número del verbo y ver cuál es el segmento o el sintagma oracional de la oración que concuerda con el sujeto. Como vemos, si yo por ejemplo aquí cambio yo tengo un balón y utilizo tienen, ellos tienen un balón, ¿vale? Cambio yo por ellos, pero un balón no cambia. Por lo tanto, un balón no puede ser el sujeto de la oración. Por esa razón, en otro ejercicio había que cambiar el verbo que os mandé, había que cambiar el verbo para ver cómo simultáneamente cambiaba también el sujeto. Importante, el sujeto nunca va precedido de una preposición. Por lo tanto, en una oración como a mí me gustan los tomates, a mí nunca puede ser sujeto. Y esto es importante que lo tengáis en cuenta, porque llegaréis no solo a cuarto de la ESO, sino a segundo de bachillerato y pondremos a mí me gustan los tomates y seguiréis diciendo sujeto a mí. No. Y sujeto tampoco es me. No. El sujeto es los tomates. De hecho, si nosotros ponemos los tomates en singular, veréis cómo cambia el verbo a singular. A mí me gusta el tomate. Porque el sujeto es el segmento, el sintagma que concuerda con el verbo. Aquí está en tercera persona del plural y el verbo en tercera persona del plural, ¿vale? Si ponemos el tomate en singular, el verbo cambiará a singular. Y por último, el sujeto está formado por un sintagma, un pronombre o un grupo nominal. Porque como el sujeto es de lo que hablamos, tiene que ser un sustantivo, que es la palabra que utilizamos para nombrar las cosas. O bien un pronombre, que es la palabra que se utiliza para sustituir al nombre. Él ha comprado un coche, él un pronombre. Y está sustituyendo a Juan. Juan ha comprado un balón, ¿vale? O bien todo un grupo nominal, más palabras. El tío de Jacinto, ¿vale? Bien. Continuamos. Vamos a analizar brevemente las oraciones que os puse el otro día. La calzada ha quedado concluida. La calzada, sujeto, ha quedado concluida, predicado. Si cambiamos el número de sujeto, las calzadas, pues tendríamos que cambiar también el verbo. Han quedado concluidas. ¿Vale? Lo segundo, el grupo de obreros y constructores ha dado los últimos toques al camino. Aquí hay que tener cuidado con esta oración. ¿Por qué? Porque grupo es lo que se llama un sustantivo colectivo, es decir, agrupa a un número de personas, pero este sustantivo está en singular, grupo, ¿vale? Entonces, el grupo ha dado. Si fuese los grupos de obreros y constructores, serían los grupos de obreros y constructores han dado los últimos toques al camino. Vamos allá. La calzada está muy parecido a la primera. La calzada se mete por los barrancos. Pues claramente, ¿no? Las calzadas se meten por los barrancos. Si cambiamos el número de la calzada, tenemos que cambiar también el número del verbo. Evidentemente, por los barrancos nunca puede ser sujeto porque va encabezado por la preposición por. Ponemos, su centro está ligeramente abombado. Lo mismo, su centro es el sujeto. Esto es lo que se llama una oración copulativa, que lo estudiaréis en algún momento, no sé yo si en primero nos va a dar tiempo, porque con estas circunstancias tenemos que reducir temario,
Pero bueno, esto es una que se llama una oración copulativa, que bueno, también cambia, si cambiamos el número del verbo, también cambiaría esta palabra aquí, sería sus centros están ligeramente abombados, ¿vale? Correrán las aguas. Las aguas es el sujeto, aunque esté por detrás. El sujeto puede ir delante o detrás del verbo. Las aguas correrán o correrán las aguas. En ese sentido, el español es una lengua que se llama de orden semilibre. Por ejemplo, el inglés, en las oraciones afirmativas, es decir, o las enunciativas, las que afirman o niegan algo, pues siempre el orden será sujeto, verbo y complemento, ¿vale? Sin embargo, en el español, el sujeto se puede poner por detrás del verbo, ¿vale? Puede decir, yo hago los deberes o hago yo los deberes. Bueno, pues en este caso tenemos el predicado por detrás. Y esta, que es parecida a otras anteriores, las grandes calzadas, veis que aquí tenemos el sujeto en plural, cruzan el vasto imperio. Cruzan, tenemos que el verbo y que concuerda con el sujeto. Imaginaos que invirtiésemos la oración y dijésemos, hago el lenguaje un poco más poético, el vasto imperio cruzan las grandes calzadas. El vasto imperio seguiría sin ser sujeto, seguiría siendo otro complemento que se llama complemento directo, ¿vale? Porque el segmento, el sintagma que concuerda con el verbo es las grandes calzadas. Por lo tanto, este será el sujeto racional. Vasto, recordad que significa amplio y por eso va con V. Si significase áspero, iría con V. Por ejemplo, una tela vasta, una tela áspera, grosera, pues eso se escribe con V. Pero cuando significa amplio, se escribe con V. Bueno, he hecho ya un tutorial que me ha quedado un poquito largo. Os mandaré un ejercicio para que practiquéis con el sujeto del predicado. Bueno, hasta la próxima. Chao. Ay, perdón, que me queda una. Una frase lo dice todo. Bueno, lo mismo. Unas frases lo dicen todo. Las frases lo dicen todo. ¿Vale? Una frase, si cambiamos el número del sujeto, lo cambia también el número del verbo. No va a preceder preposición, por lo tanto sujeto. Creo que ahora sí termino. Bueno, chicos y chicas, hasta la próxima.